Bienvenidos. La contabilidad es una de las herramientas más importantes dentro de una empresa. Por un lado nos ayuda a conocer el pasado y el presente financiero, además de hacer proyecciones para el futuro. Es mucho más que unos libros y unos números que se tienen que presentar en un determinado momento. En el caso de Costa Rica, ese momento se acerca y es muy pronto. Se trata del conocido cierre fiscal. Momento de poner las finanzas en orden y además de ponerlas a prueba. ¿Cómo prepararse para el cierre fiscal y no morir en el intento? Soy Camila Peralta y usted está viendo Al Cierre, 30 minutos con los más completos análisis de la televisión centroamericana. Comenzamos. Hoy tenemos al economista, profesor universitario, columnista, pero especialmente un gran amigo de la casa. Nos acompaña el señor Daniel Sucher. Bienvenido. Muchas gracias, Camila, por la invitación. Escuchamos el tema del cierre fiscal, particularmente en estas fechas, y la gente empieza a sentir un cierto miedo, hasta un terror, podríamos decirlo. ¿Qué es esto del cierre fiscal? Bueno, como dices tú, es poner un poquito las finanzas en orden, ¿ok? Eso es, digamos, el cierre, obviamente, de un año, ¿no?, de trabajo, y que por supuesto ese año de trabajo está referenciado a las finanzas, a lo que entró y a lo que salió, a los ingresos y a los egresos. Entonces, cuando llega este cierre fiscal, que por obligación todos nuestros países de Latinoamérica y por supuesto en Centroamérica, llegamos a un punto en que tenemos que hacer ese cierre, saber cómo estamos y por supuesto dar nuestra razón impositiva, o sea, pagar nuestros impuestos a, por supuesto, los distintos ministerios de Hacienda o entes gubernamentales. Ahora, la idea hoy es que la gente pueda vernos y decir, caramba, eso tan complejo, yo lo voy a poder entender. Entonces, si hablamos de un impuesto, y en este caso, como nos lo acabas de decir, se trata del impuesto sobre la renta, ¿eso quiere decir que lo pagan solo las empresas o lo pagan también aquellos profesionales que ejercen alguna profesión por aparte? ¿A quién le corresponde pagar ese tributo? Ese tributo lo pagan todas las personas físicas que trabajan por servicios profesionales y, por supuesto, todos los que somos empleados y a su vez las empresas también lo pagan. Digamos que esos son los tres pilares fundamentales de los ministerios de Hacienda donde recolectan dinero, ¿no? Ahora bien, lo decían en el intro y por supuesto aquí lo vengo a reforzar. Esto es poner un poquito el orden, ¿no? Porque a veces nos da miedo el orden, a veces delegamos el orden en personajes como contadores o auxiliares y la verdad que es muy importante que uno tenga una idea de lo que está pasando. No hay que tenerle miedo, porque es como ir al médico. Uno cuando va al médico quiere que le digan de verdad la verdad. O sea, si a usted le duele algo, quieren que le digan en dónde le duele para curarlo. Claro. Igualmente es el tema de las finanzas. ¿Dónde está el problema? Ya sea en costo, ya sea en gasto, ya sea en ingresos, pero hay que saberlo. Entonces un poco tener bien ordenada, valga la redundancia, las finanzas, pero es de motus propio saber eso. Ahora, pareciera que esa es como la premisa, tener un orden financiero para cuando se acerca a estas fechas que le empieza a preocupar a la gente porque tal vez no ha hecho la tarea correspondiente, no saben a quién acudir o cómo llenar los formularios. En este caso, para hablar de Costa Rica, se necesita específicamente de un contador profesional que venga, que recupere todos esos documentos y que me presente los formularios. ¿Lo puede hacer cada empresario de manera independiente? ¿Cómo funciona? Bueno, en realidad los contadores, la profesión del contador conlleva todo eso que acabas de mencionar, ¿no? Es una persona que está adiestrada para llevar la contabilidad, adiestrada para saber cuáles son los documentos o formularios que tiene que presentar y que por supuesto hay una serie de, digamos, una gran cantidad de rubros aledaños para saber dónde colocar qué gasto, qué costo y por ahí ordenar un poco las finanzas. Mas no es la responsabilidad de él, y eso es muy importante que hay que transmitirle a nuestros oyentes y a nuestros televidentes, que no es la responsabilidad de él tomar decisiones de las finanzas. Por eso es que en el área de, digamos, del área de economía están las finanzas por un lado y está la contabilidad por otro. Digamos que la contabilidad es muy operativa y las finanzas es la parte más estratégica, ¿no? Las finanzas administrativas, las finanzas corporativas. Entonces, cada empleador o cada emprendedor, digamos chiquito o una persona grande, lo que tiene que tener es bien claro qué es lo que está pasando con sus finanzas, alinearse con el contador, que el contador tenga su tarea bien hecha y que por supuesto él pueda tomar decisiones.
La tarea tiene que ser cada mes, porque para eso existe un cierre mensual que se va realizando prácticamente todos los meses, ¿no? Esa debería ser la regla. Esa es la regla, esa es la regla. Lo ideal sería mantener el entrenamiento de todo el año para que cuando llegues al maratón del cierre fiscal lo sepas hacer tranquilamente y no empezar a hacer entrenar el maratón una semana antes, que es a donde viene mucha gente a tener la soga al cuello. Ahora, antes de terminar esta primera parte, ¿qué pasaría en el caso de que se nos viene la fecha? Porque hablamos de que el 30 de septiembre cierra el periodo fiscal como tal, pero los formularios o la fecha final es 2 meses después, alrededor del 15 de diciembre aproximadamente. ¿Qué pasa si llega esa fecha y no se presenta la declaración? Bueno, la verdad es un deber de toda persona, como dije anteriormente, la persona física que trabaja por servicios profesionales, las empresas y los empleados, tener la responsabilidad de presentar, ¿no? Si no se presenta, obviamente va a caer multas, o sea, van a haber otros rubros, ¿no? Obviamente bajo la legislación de cada país, inclusive en Costa Rica, que estamos cercanos al cierre fiscal, donde tiene una multa. Pero lo ideal es que tener, después del 30 de septiembre, empezar a armar ese cierre, que muchos lo arman rápidamente y otros lo que hacen es empezar a correr. Y ahí es donde yo doy mucho hincapié a que la gente tenga una buena salud financiera para poder mantener a lo largo del año esa salubridad de estar tranquilo, de saber que se están haciendo los cierres, que para que cuando llegue el momento ya sea mucho más fácil consolidar. Hacer la tarea y no dejarla para el último momento. Este es un tema que nos parece muy complejo para todos nosotros que nos dedicamos muchas veces a lo que son las cuentas cotidianas. Pero al regreso seguiremos despejando dudas y conociendo todo lo necesario para prepararnos y enfrentar el cierre fiscal. Y recuerden que no vamos a morir en el intento. Vámonos a una pausa comercial y ya regresamos. Ya regresamos. Continuamos. Hoy estamos conversando acerca del cierre fiscal, particularmente en Costa Rica, pero es un momento que además es propio para toda la región y le prometemos que le vamos a dar todos los tips que tengamos a nuestro alcance para que usted le deje el temor de lado. Daniel Zúchar, contanos un poco acerca de todo lo que tiene que ver con lo que son gastos deducibles y gastos no deducibles en el momento en que presentamos esa declaración del impuesto sobre la renta. Bueno, me voy a echar un paso para atrás. Siempre tenemos una confusión, digamos, la mayoría de los que vemos y damos clases, donde la gente confunde lo que es un costo a lo que es un gasto, ¿no? Existen costos fijos, gastos fijos, ¿no? Y existen los costos variables, los gastos variables, ¿no? Los costos están siempre ligados a un bien que se utilice en una empresa. Por ejemplo, si yo soy una empresa que hace tazas y vende tazas, el costo va a lo que me costó, valga la redundancia, la producción de la taza, ¿ok? Si la taza venía en una caja, eso es de la taza. Ahora bien, si yo tengo que vender la taza y la taza la tengo que transportar a algún lugar, tengo que mantener una persona en recepción, tengo que pagar unos servicios públicos, agua, luz, teléfono, dentro de la oficina o dentro, ¿no?, de donde el alquiler, todo eso son gastos. Y son gastos asociados a la operación del negocio, que eso es muy importante porque a veces puede ser que las grandes empresas ya lo sepan, porque las grandes empresas tienen también una auditoría externa y hay empresas que se encargan de eso. Pero hay gente que está en temas de emprendedurismo, empresas pequeñas, empresas familiares, donde juntan, y no los culpo, ¿no? Porque la verdad es un tema de que por inercia van sacando adelante sus familias por ahí, pero van poniendo desde el gasto de teléfono celular, el gasto de teléfono del local y el gasto de teléfono de la casa. Y es que muchas personas, inclusive cuando hablamos del tema, nos dicen, no, es que figúrese que mi negocio yo lo opero desde mi casa. Entonces yo ahí también voy a incluir los gastos propios de la alimentación de mi familia, porque como yo opero desde mi casa, entonces yo eso lo voy a pasar como un gasto. Y después se dan cuenta cuando viene un auditor fiscal o cuando viene ya la revisión más profunda que eso no aplicaba, y entonces la gente se siente pues sumamente desanimada porque tal vez no hubo mala fe de por medio, pero no tenían eso que nos estás explicando, que me parece que es que tiene que haber una relación directa con la producción del bien o del negocio. Claro, todo lo que tenga que ver con el negocio es lo que va a ser deducible, ¿no? Y ese tipo de empresarios pequeños, pymes, que trabajan desde la casa, el garaje, la cochera, claro, meten todo, venden desde el supermercado hasta, obviamente, los gastos de teléfono y todos esos gastos, luz, no sé qué. Pero
Y es verdad, y no los podemos culpar porque no tienen esa información financiera que puede tener, digamos, alguien que haya ido a la universidad o sea especializado en eso, Claro. ¿no? Porque puede ser otra persona. Pero lo que es claro es que hay que saber separar lo que es del negocio, la operatividad del negocio, y se va a registrar por gasto y que va a ser deducible, digamos, en el sentido de que se va a poder colocar dentro del cierre fiscal y obviamente si existiría una auditoría, espero que no, pero si por suerte te pegas la lotería y vienen a auditarte, no vas a tener ese problema porque vas a mantener gastos que van a tener reflejados. Ahora, acabas de tocar un punto que a todos creo que les aterroriza. Pegarse la lotería de que te caiga el auditor a tu oficina, a tu negocio y te diga, ok, ábrame sus libros contables y cuénteme cómo está la salud de su negocio. ¿Qué hacer en ese momento y cuál sería tu consejo en ese caso? Bueno, lo vimos en el bloque anterior, aquí lo volvemos a repetir. Si usted tiene una salud financiera mes a mes y está cumpliendo con lo que tiene que hacer, empieza a entrar en escena el que no la debe, no la teme. Digámoslo así, cuando viene el auditor y de repente, y eso ha pasado muchas veces, que llega el auditor del ente impositivo, digamos Ministerio de Hacienda, llega y ve libros contables muy bien hechos, que están, digamos, bien definidos, bien arreglados, digamos, todas las partidas están bien acomodadas. Los auditores dicen, ok, qué dicha, que está esto bien, se puede revisar y las revisiones no son tan exhaustivas porque no suele ser tan complejo, digamos, ese problema. El tema lo tienen los que no llevan esa contabilidad al día o los que de repente empiezan a hacer maniobras al margen de la ley, que también eso existe y no lo podemos negar, y que cuando llega pegarse la lotería, en vez de pegársela de forma positiva, pasa a ser un karma, un problema, y bueno, y algunos temas que nosotros hemos conocido aquí en la región y en la región de Centroamérica, no es normal, pero sí sabemos que existen indicadores de gente que no paga o evade o elude, y también son otros verbos que usualmente uno no quiere manifestar, pero no se puede tapar el sol con un dedo con esos verbos, ¿no? Claro, yo creo que también es importante recalcar que no solo el pequeño como el gran empresario tiene estas obligaciones y esta necesidad de saber de la materia impositiva, porque al final, y aquí es donde quisiera yo tal vez tocar este tema, es cómo lograr que a través del año la gente se organice y pueda llevar sus recibos, sus facturas, las de cobrar, qué está entrándole, qué está saliéndole, y que llegue el 30 de septiembre y esto no sea un temor, sino que más bien sea un alivio de entregar estos documentos y que todo salga de manera fluida. Pareciera fácil, no siempre lo es, pero ¿cuál sería un consejo que le das a los televidentes hoy para que se acerque en próximos días el cierre fiscal y puedan tener todo en orden? Para mí, yo comparo las finanzas de una empresa con la salud de una persona. Y usualmente nosotros no vamos al odontólogo todos los meses, ni todos los... Y uno dice, no me pasa nada con los dientes. Y cuando vamos, es porque ya la muela tiene una megacarie, ¿no? Es exactamente lo mismo. O sea, si nosotros mantenemos una salud financiera, tenemos una persona que administre, que esté pendiente de lo que está pasando, que sabemos que nuestros ingresos no están llegando a los niveles que queremos, que se nos están inflando los costos, se nos están inflando los gastos, al final, primero que va a impactar en tu salud, ¿no? Porque te vas a estresar. Claro. Pero sí es claro de que si tú tienes una muy buena responsabilidad y una buena disciplina financiera, no vas a tener problemas en la parte fiscal porque vas a declarar, digamos, tranquilamente todos tus problemas como si tuvieses, y digo odontólogo por decir claro, un ejemplo en el área de la salud. Eso es lo que usualmente yo hago. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, mira, tener tranquilamente un deseo de poder aprender. Si no hay, poder ayudarlos, ¿no? Vamos a seguir ayudando a todas esas personas que nos están viendo y que todavía le quedan las dudas porque viene el cierre fiscal y ya casi tenemos que presentar toda esa documentación. Vamos a una pausa, ya volvemos. Continuamos. Hoy en el cierre le estamos contando acerca del cierre fiscal propio de Costa Rica, pero también queremos explicarle qué está pasando a nivel de la región. Y por eso quiero preguntarle a Daniel Suchar, que hoy tan amablemente nos acompaña, cuando se acercan los cierres fiscales, en general, lo que vemos es una costumbre que los comercios tiran todo a la calle, por decirlo de alguna manera, y hay grandes ofertas y la tendencia es a ir a comprar.
Poniéndonos en los zapatos del consumidor, ¿es un buen momento para comprar? Definitivamente, y ustedes que son mujeres lo saben. No, sí, es un momento donde contablemente existe un impuesto sobre activos y al tener una mayor cantidad de activos en la legislación costarricense, obviamente hay que pagar más. Entonces, lo que hacen las empresas locales comerciales en la mayoría de las veces, tiran, digamos, hacen un diciembre, un pseudo diciembre, porque lo que hacen es bajar los inventarios para que cuando hagan ese cierre fiscal, ese activo, ¿no? Ese activo corriente, que se llama inventario, sea lo menor posible y obviamente, digamos, no reportar tanto para su cierre, valga la redundancia, fiscal. Es un tema netamente contable. Ahora, desde el punto de vista del consumidor hay que aprovechar porque la verdad existen algunas ofertas muy buenas y casi siempre es en temas de higiene, calzado, todo eso. Así que la verdad que es un buen momento. Es un buen momento, claro. Okay. Cuando habíamos hablado de déficit, como déficit en general, nos explicabas que es cuando hay más gastos y menos ingresos y lógicamente ahí es donde se genera la brecha. Pero ¿cómo podemos entender lo que es el déficit fiscal a nivel país? Ya no solo a nivel empresarial, sino a nivel de un país. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, eso es una enfermedad que tenemos todos los países y no voy a catalogar un país mejor que el otro porque lamentablemente todos tenemos ese déficit fiscal. El déficit fiscal al final es que tú haces un presupuesto de 100 unidades monetarias, 100 colones, 100 balboas, 100 córdobas y estás solamente recolectando 96. O sea, hay un déficit del 4 o un déficit del 3 sería 97. O sea, te falta un dinero, digamos así. Se calcula siempre con base al Producto Interno Bruto, que es la producción completa del país, porque uno debería recaudar, digamos, prácticamente todo lo que produce, ¿no? Entre comillas. Pero es una manera rápida y sencilla de verlo. Ahora, los países, ¿no? que todos tienen déficit fiscal, hay unos que tienen planes para la corrección de ese déficit que les sirve y hay otros que tienen planes que lamentablemente no sirven y ahí es donde empezamos a ver algunas etiquetas de parte de las calificadoras de riesgo en Estados Unidos donde a Costa Rica la ponen de una manera y a Nicaragua de otra y a Panamá de otra y así sucesivamente. Casualmente tocando el tema, recientemente la CEPAL, y lo leo textualmente, reportó que en Centroamérica la evasión del impuesto sobre la renta de las empresas y de las personas ya alcanzó un 60%. Entonces no es secreto para nadie que evadir impuestos pasa y pasa mucho en nuestra región. Pero ¿por qué está tan reacio el centroamericano a pagar impuestos? ¿Ya no hay credibilidad? ¿Ya no hay interés? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que se puede explicar y digamos el ciudadano a pie, cuando uno lo entrevista, empieza a quejarse de que tiene una infraestructura que no le satisface, o sea, tiene unas calles con huecos o puentes que se caen o aeropuertos que no sirven, entonces empieza a hacer esa queja continua, entonces empieza una pseudoenfermedad que yo nunca voy a justificar porque un crimen no se justifica con el otro, o sea, tú tienes que hacer tu cumplimiento fiscal de pagar tus impuestos y tienes que hacer la tarea de poder declarar lo que tienes que declarar de una manera correcta. Pero hay gente que dice, yo no pago porque no recibo. Entonces se incumple el pago creyendo de que existe una corrupción y bueno, y obviamente un tema ya político de una mala administración del gobierno, entonces pareciera que mucha gente se ampara. Es un ciudadano de pie, es algo a boca de urna, digámoslo así que se ve, y la gente en Latinoamérica sí siente eso, o sea, siente de que su gobierno o que su impuesto no se ve retribuido a la hora de sacar su carro o ir a, digamos, los ejemplos que acabo de mencionar. Su impuesto no se ve reflejado de una manera en que tal vez le satisfaga sus intereses, me parece. No, y lo vemos con ejemplos, aparte de los que ya mencioné, en temas de la salubridad, digamos, de la Caja Costarricense de Seguro Social o Seguro Social de otros países. Tienes un problema en las municipalidades, llegas y hay una sola persona atendiendo cuando hay 4 puestos, entonces todos están incapacitados. Entonces empieza una molestia social que al final se traduce en no querer pagar o no querer contribuir porque te da molestia, te da rabia, te da impotencia. Y eso, por ejemplo, no es la mentalidad que uno debería tener, al contrario, existen entes que son en cada gobierno, ya sea las contralorías, las asambleas, digamos, que tienen que manejar esos problemas. Y por eso vemos algunos países que sí logran controlar eso, otros que están en vías de controlarlo y otros que la verdad que se quedan un poco rezagados en eso. Estamos a punto de terminar y lo que quisiera es pedirte de manera muy resumida que nos expliques
¿cuál es esa una medida concreta que podría tomar en este caso Costa Rica ante esta alerta latente y palpable que se ve y que casi que se puede sentir ante esta crisis que está afectando el presupuesto y que está afectando el sentir del pueblo? ¿Cuál es esa una medida que se podría ejecutar de manera directa hoy? Bueno, la primera que uno tiene que hacer, y voy a tomar el atrevimiento de hacer un par de más, esa es la educación. O sea, es educar a la gente de que existe retribución, de que sí existe un uso adecuado de los recursos y que no existe un mal gasto de los mismos. Y eso es un poco lo que todos los problemas de los gobiernos tienen, no solamente Costa Rica, hay muchos problemas en Centroamérica y en Latinoamérica, es dar esa educación. Obviamente eso tiene que cascadear, de decirle a las personas, tenga su educación financiera, o sea, preocúpese por sus finanzas, o sea, no gaste por gastar o no incurra en deudas para salvar otras deudas. Al contrario, tenga su educación sana desde el punto de vista financiero. Vamos a pensar en dejar la educación y concentrarnos también en esa educación financiera que ojalá todas las empresas, grandes, pequeñas o medianas, puedan tener. Daniel Suchar, gracias por estar hoy con nosotros. No, gracias a ustedes siempre por la invitación. Cierre fiscal, salud financiera, hay mucho más para conversar acerca del tema y también para contarle qué va a estar pasando en su país en los siguientes meses. Y vamos a saber más del tema y vamos a contarle más allá cómo mantener siempre sus finanzas en orden. Soy Camila Peralta y el cierre está en sus manos.